días a nuestros afiliados, consejeros y amigos que nos siguen por la plataforma de Facebook. El día de hoy tenemos el honor de tener a la candidata de la coalición Todos por Sonora, candidata a diputada por el Distrito 16, Brenda Elizabeth Jaime Montoya. Te explico un poquito. Le damos la palabra a nuestra presidente para que te dé la bienvenida oficial. Regresa conmigo para yo leer tu trayectoria, una semblanza tuya que nos hiciste llegar, y luego pasamos a una ronda de preguntas y respuestas en 3 grandes temas con unos subtemas que vamos a ir agotando, y después de que agotemos los subtemas pueden venir preguntas a través de la plataforma o algunas que ya tenemos preparadas aquí que se han acumulado de nuestros afiliados, ¿no? Que quieren preguntar algunas cosas. Perfecto. Entonces, sin más preámbulo, presidente. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida, Brenda. Aquí estamos en Cámara de Comercio. Bienvenidos a todos los que nos siguen vía Facebook. Ya con esto estamos recibiendo a la penúltima candidatura que viene aquí a Cámara de los diputados locales, y pues yo con esto cerraremos el ejercicio con una visita más, pero el ejercicio ha sido muy interesante. La idea es que nos escuches y escucharte con tus propuestas. Perfecto. Ver a temas que hemos estado recabando de consejeros, de afiliados en la Cámara, temas de interés que ellos están buscando, en qué postura estás tú para tu plataforma política. Entonces, ya sin más preámbulo, Irving, damos la bienvenida y pues bienvenida. Claro, muchas gracias. Bien, entonces me permito leer un poquito de tu semblanza. Antes de esto, la candidata trajo sus documentos, su compromiso para presentar la 3 de 3 y su plan de trabajo, ¿no? De lo que haría, nada más para dejarlo como registro. Y me permito leer un poquito de su CV. Brenda Elizabeth Jaime Montoya, nacida el 19 de marzo de 1982, es egresada de la licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad La Salle del Noroeste, titulada con promedio meritorio. Su trayectoria profesional en servicio público, la leo en orden cronológico: regidora suplente del Ayuntamiento de Cajeme de septiembre de 2003 a 2006, subcoordinadora de Cajeme del programa Pasos por la Seguridad de agosto 2004 al 2006, regidor propietario de Administración 2006-2009 durante la administración del licenciado Francisco Villanueva Salazar, jefa de desayunos escolares, Administración 2012-2015 del ingeniero Rogelio Manuel Díaz Brown, y diputada local por el 15º Distrito Electoral del 2015 al 2018. Trayectoria dentro del Partido Revolucionario, pues también tiene bastante trayectoria, bastante, nos interesa tu trayectoria social en este momento, ¿no? Para aprovechar el tiempo. Y sin más preámbulo, Brenda, nos gustaría saber por qué quieres ser, para qué quieres ser diputada, y cuáles son algunas comisiones que ya tengas vistas. Ok, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación aquí a Canaco. Con gusto estamos acudiendo, pues como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, a estar aquí con ustedes, a compartir un poco de lo que se hace en el tema legislativo. Y precisamente comentar antes que nada que nos toca estar participando nuevamente en el tema de la aprobación de la nueva ley electoral que permite la reelección. Actualmente soy diputada local por el Distrito 15 y en este momento del proceso electoral tengo una licencia sin goce de sueldo hasta el 2 de julio del presente año, mismo que me va a permitir participar en este proceso electoral sin estar dentro del Congreso del Estado. Es importante aclararlo porque ha habido al respecto muchas dudas que hemos venido trabajando, y el por qué queremos ser diputada local nuevamente. Sin duda, el trabajo legislativo, que cuando nosotros iniciamos era un trabajo legislativo muy arduo. Había muchas leyes que ocupaban armonización y sobre todo poderlas modernizar a lo que se está viviendo en la actualidad, y había una parálisis legislativa que se venía dando legislatura tras legislatura, lo cual nos hizo que desde un inicio nosotros nos enfocáramos precisamente a la revisión de esas leyes. Antes que crear leyes nuevas, nos enfocamos a modernizar y a revisar las que ya estaban existentes, y nos dimos cuenta, la verdad, que ha sido un trabajo muy arduo desde el nuevo sistema de justicia penal que se pudo aprobar, que me tocó estar en la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos, que fue un trabajo muy exhaustivo. Decirles que a pesar de todo ese trabajo que se hizo, 3 años no son suficientes para sacar adelante los trabajos que se llevan dentro del Congreso del Estado. Ha sido una legislatura muy productiva, ya lo hemos venido viendo, una legislatura que tuvo grandes avances, como evitar esa parálisis legislativa que antes
impedía que caminara el Congreso porque el quórum eran las 3/4 partes para que pudiéramos trabajar, y el día de hoy, afortunada y orgullosamente, podemos decir que es el 50% de quórum, y eso nos permitió avanzar mucho en el trabajo, pero aún hay muchos temas pendientes. ¿Qué comisiones me gustaría seguir abordando? Por supuesto, la Comisión de Seguridad Pública es un tema que nos viene a afectar a todos los sonorenses y lo podemos ver en parte de nuestro municipio. Es un esquema que habremos de manejar desde muchas aristas, y ese nuevo sistema de justicia penal que pudimos armonizar por un ordenamiento federal requiere modificaciones todavía. Necesitamos adaptarlo a lo que se está viviendo en la actualidad y que no parezca que está beneficiando al que no debe beneficiar, que es al delincuente, y que el ciudadano es el que tiene que estar detrás de unas rejas de una casa. Es una comisión que me parece de suma importancia, que quiero trabajar. Por supuesto, me gustaría participar nuevamente en la Comisión del Trabajo, que es un tema fundamental también aquí en Obregón y por supuesto en Sonora. Son esas dos comisiones relevantes, y obviamente si pudiéramos participar también en la Comisión de Hacienda, que es donde se designan todos los recursos, cómo se maneja el recurso dentro del Congreso del Estado, pues estaría de alguna forma importante para poder participar desde ahí en la designación de presupuestos y en la revisión de los presupuestos. Muy bien, excelente. Pasamos a la ronda de los temas, y vamos a tener alrededor de 2 minutos para contestar cada pregunta. Si escuchas ahí es que me estás cortando el... No, continúa nada más, pero para que cierres, para que vayas cerrando. Es que es extenso y sí queremos verlo, ¿no? Sabemos que trae tiempo completo. Entonces, pasamos al tema de seguridad pública. Mira, una de las comisiones que tú quieres trabajar. ¿Qué propones desde el Congreso del Estado en el tema de seguridad pública, pero específicamente en el tema de homicidios? Sin duda, ahorita que platicábamos del nuevo sistema de justicia penal, le tenemos que poner dientes a seguridad pública para que puedan aplicar la ley. El tema de homicidios es un tema muy delicado que no lo hemos regulado de tal forma que se pueda realmente aplicar algo. Es un tema que necesitamos incrementar las penas, que todavía no hemos logrado llegar a ese paso porque se llegó la aprobación del nuevo sistema de justicia penal. Eso haríamos, revisión del nuevo sistema de justicia penal, el incremento de penas y anexar aquellos delitos que todavía no están dentro de formar parte de delitos graves y que puedan ameritar prisión, que puedan ameritar muchos años de prisión. Es algo que ya iniciamos trabajando y que seguiremos trabajando en el tema de homicidios. Muy bien. En el caso de robo a comercio y obviamente a casa-habitación. Sin duda el robo a comercio y a casa-habitación es lo que más nos duele ahorita en Cajeme. Es un tema fundamental, y decirles que precisamente hablando de las regulaciones, no existe todavía como delito que amerite prisión preventiva en este momento en el nuevo sistema de justicia penal. Habremos de proponer que amerite prisión preventiva, porque ahorita que andamos en campaña, y digo, ya lo veníamos viendo, la gente nos dice que es lo que más les duele, que les da mucho coraje que alguien les robe y luego pase riéndose de ellos, y ellos sienten que la justicia no está de parte de ellos, porque al final del día el que hizo el daño sale muy rápido. Entonces, un tema que ya se está trabajando y que se seguirá trabajando es precisamente eso, el que sea un delito considerado delito grave, para darle entonces dientes a la policía municipal y que realmente pueda detener a esa persona y pueda quedar en prisión. De esa forma vamos a lograr que habiendo justicia y habiendo una pena, las personas vayan tratando de inhibir, de realizar ese problema tan grave que tenemos aquí en Obregón. Excelente. En el tema de adicciones, imaginación social, ¿qué hacer? Es un tema muy delicado, tiene mucho que ver con la pérdida de valores de la familia. Sin duda, la raíz de todo este problema es precisamente muchas veces de la familia, también de seguridad pública, que tiene que actuar y que nos tiene que ayudar a realmente hacer su trabajo y llegar a reventar esos tiraderos que todo el mundo sabemos dónde están, que tenemos que realmente poner a chambear a la policía que haga lo suyo, porque no solamente ellos saben, el ciudadano te dice, te ubica y hasta cómo se apoda esa persona que está tirando droga en cada parte. Tenemos que ajustar a la policía para que haga su trabajo, pero también viene una parte fundamental y que ya hemos venido trabajando nosotros, el tema del deporte. El tema del deporte como una medicina en prevención del delito. Nosotros trabajaremos un programa integral que incluso empezamos a iniciar en la colonia Beltrones, donde ya hay una unidad deportiva que no se usa,
precisamente a llevar a personas que entrenen a estos niños y jóvenes que tenemos ahí, que haya un psicólogo, que lo involucren en diferentes ramas deportivas y poco a poco sacar a esos niños y jóvenes de las calles y poderlos llevar a las canchas y empezar a trabajar con lo que tanto nos duele, que es la droga. Sabemos que tenemos que impulsar un centro de adicciones también aquí, grande en Obregón, porque también es una petición, pero pues no solamente es poner eso, sino empezar a también poner vacunas contra este grave problema que tenemos y nos sumaremos en ese sentido. A promover mucho el deporte, mucho la cultura, con un esquema establecido de tal forma que eso nos pueda ayudar y a la vez trabajar en el tema de seguridad pública, que la policía realmente haga lo que tiene que hacer y así de esa forma, de esos dos frentes, ir disminuyendo este grave problema. Excelente. Estos son los 3 temas grandes que tenemos. Hay varias preguntas que tenemos. No sé si tengas alguna, presidente. Sí, bueno, en primera instancia, cuando fuiste regidor, ¿en qué comisiones participaste? Me tocó estar en la Comisión de Desarrollo Económico. Okay. Me tocó estar en la Comisión de Seguridad Pública también. Fueron 2 de las grandes comisiones. El Desarrollo Urbano fueron de las comisiones importantes en las que participamos dentro del Ayuntamiento de Cajeme. ¿Y cómo ves el municipio ha crecido en esos rubros, ha decrecido en esos rubros? ¿Cómo ha estado operando? ¿Ahorita en qué situación está como para poder desde el Congreso hacer acciones para que funcione mejor o se mantenga? No sé. Siento que nos detuvimos en Cajeme. Siento que es algo que sentimos, yo creo todos, que hubo una parálisis también en Cajeme. Sabemos que tuvo mucho que ver un gobierno, y hay que decirlo, de 6 años que dejó abandonado a Cajeme en particular, y que mucho de esto tuvo que ver por cuestiones económicas que no llegaron aquí a Cajeme, porque ya no hubo inversión, ya no hubo mantenimiento de lo que nosotros teníamos como Cajeme de infraestructura, y de alguna forma se fue decayendo el municipio. Dejaron de confiar hasta en nosotros, ya no había nada que viniera en desarrollo económico para Cajeme, y ahorita, dándole un poco la vuelta a la tortilla, por decirlo de alguna forma, pues ya tenemos empresas como Constellation Brand, ya se habló Plaza Sendero, ya se empieza a notar la diferencia, ya hay un parque tecnológico de software que está creciendo y que tiene todavía más visión para seguir creciendo. Fue cambiando. Sabemos que todavía tenemos que hacer, pero sí se detuvo Obregón. Sí empezamos a separarnos un poco más de la ciudad de Hermosillo, la capital, y nosotros lo hemos venido diciendo, y necesitamos pelear por un presupuesto más justo, más equitativo, que vaya a la par también, no solamente que se vaya a toda la capital, y nosotros lo venimos diciendo, de pronto se remandan todos los recursos a Hermosillo, y Obregón se queda relegado, y es la segunda ciudad más importante, y tenemos que pelear por ese presupuesto, y para sobre todo poner las condiciones necesarias para poder crecer internamente, pero también para que puedan venir las empresas extranjeras y que tengan que venir a invertir y empezar a desarrollarnos como municipio. Excelente. Yo tengo una pregunta también. Ahorita hablabas del sistema de justicia penal y la tipificación de delitos, revisarlo. Ya tienes un periodo, una legislatura ahí. ¿Por qué desde el principio que se armonizó no meter ahí? O sea, ¿por qué tenemos que esperar un tiempo que se armonice y no haberlo visto desde el principio si ya estaban ahí? Fíjate que cuando nosotros llegamos, ese nuevo sistema de justicia penal se debería haber implementado desde la legislatura pasada. De hecho, era un tema que pidieron desde la legislatura pasada y traíamos ese rezago. Y lo primero que hay que hacer en este sentido es armonizarlo como lo viene a nivel federal. De la federación nos envían el esquema de este nuevo sistema de justicia penal, y lo primero que hicimos fue precisamente eso, la armonización necesaria para poder cumplir con ese requisito que se nos estaba pidiendo, que estábamos prácticamente en el lugar 30 de la implementación de este nuevo sistema de justicia penal, que fue un periodo de tiempo muy corto, de 3 meses aproximadamente, donde trabajamos de manera fuerte para poder armonizar, y que a la par, después de la armonización, empiezas ya también a ver ciertos temas que hay que después de la armonización hay que revisar lo que se aplica en el estado. No todos los estados son iguales, no todos los municipios son iguales, y en base a eso empezamos a hacer esa revisión exhaustiva y nos dimos cuenta de esos huecos legales que trae,
y que necesitamos trabajar, y precisamente por eso se estuvieron haciendo muchos foros antes de incluso de salir ahorita de candidata. Se estuvieron haciendo foros para trabajar esto y que fuera de la mano del ciudadano, cómo pudiéramos armonizarlo y que fuera un chaleco a medida para Sonora, independientemente de lo que nos ordenaba la federación. Entonces fue difícil ver en ese momento esta tipificación y no lo veíamos o no habíamos visto el impacto que tenía. Así es, no se midió de alguna forma el impacto, quizá en el momento, pero al final del día, pues como te digo, al inicio te piden que lo armonices exactamente igual como te lo pide la federación, y después de la armonización, después de estar en el boletín oficial, ya se empieza a revisar y se empieza a adaptar para el estado de Sonora, y es lo que se está trabajando ahorita, incluso antes de que empiece la nueva legislatura. Es un tema que ya se trae y que habla de aplicarse, que ya lo estamos viendo para poderlo elevar al tema del Congreso y pues que lo puedan aprobar también allá. Excelente. No había ni siquiera infraestructura, ¿verdad?, para poder implementarlo. No había. Eso fue lo que aplazó mucho que los procesos se empezaran a dar. No solamente infraestructura, no había un presupuesto precisamente para poder hacer este tema. Acuérdense que tuvimos que hacer salas de juicios orales, que no se contaba. Ha sido un gasto considerable el que ha hecho el Estado para poder ir avanzando en este tema tan importante, así como también en el tema de justicia laboral, que a la par se ha venido trabajando también para evitar ese rezago de los expedientes laborales que ya se tienen, pero pues es un recurso con el que no se contaba, un recurso que se tuvo que conseguir y incluso etiquetar de otras partes para poder cumplir, y pues ha sido un proceso difícil, porque si lo hubieran iniciado en la legislatura que les correspondía, hubiera sido mucho más sencillo para nosotros continuar ese proceso y haber avanzado mucho más en estos momentos. Muy bien. Sí, podemos guardar las preguntas si hay y nos pasamos al tema económico porque lo mencionó, el tema de presupuesto, y mencionaste también la equidad presupuestaria. Es un tema que traemos, el desarrollo económico. ¿Qué hacer diferente con tu experiencia que ya tienes de la legislatura pasada para traer un presupuesto más equitativo? Tú mencionaste. Fíjate que es de suma importancia varias cosas, pero yo lo viví y lo tenemos que volver a trabajar. Es de suma importancia el bloque que se logró hacer entre los diputados locales actuales, que somos 5, y la gobernadora del estado. El unirnos a trabajar juntos, el no tener una división interna, el poder venir con ustedes a trabajar desde el Observatorio Ciudadano que se implementó, el pedirles a ustedes que nos ayudaran a hacer algunas propuestas presupuestarias o cosas que se ocupaban en Obregón, nos ayudó mucho a nosotros a tener argumentos, a tener dientes, a tener fuerza para llegar y pedir lo que en Obregón se ocupaba. Fue muy importante y yo creo que es un tema toral que tenemos que seguir trabajando. Ustedes y nosotros, los sectores económicos, seguir trabajando, impulsando, hacer crecer ese observatorio, trabajarlo, realmente tener un esquema ya de reuniones, porque eso nos sirve a nosotros para poder llevar una propuesta con la gobernadora, sentarnos y no solamente llegar con el argumento de es que somos la segunda ciudad más importante y por eso nos tienen que dar presupuesto, sino que llevar el por qué se tiene que tener más presupuesto. Y la verdad que la fuerza también que nosotros hicimos, porque de pronto se complica hasta en tu bancada, porque ya todo el mundo empieza a pelear el presupuesto para sus municipios y se pierde el tema de bancada. Nosotros éramos los segundos en cuanto a número de diputados y eso nos ayudó mucho a ponernos de acuerdo con ustedes, a hacer esa fuerza y a ir a exigir, a ir a tocar la puerta a la gobernadora y pedirle lo que se ocupaba para Cajeme. Mucha gente se ríe ahorita en las reuniones, pero les pongo ejemplos, ¿no? Les digo, Padres mandaba 16 pesos al año para Obregón, para que se entienda. Cuando nosotros llegamos el primer año, le dije, con el apoyo de la gobernadora, con el trabajo que se hizo, se mandaron 1,100 pesos. O sea, es la diferencia, y lo pongo en términos prácticos para que se entienda, porque también la gente de las colonias, pues a veces no te maneja mucho los números, pero así de impresionante fue el cambio, y aún así nos falta mucho por levantar todavía. Aún así parece que a veces no se siente y no se nota, pero ha sido muy complicado. ¿Pero qué se ocupa? Trabajar con ustedes, con los sectores importantes de Obregón, que nos hagan propuestas, que nos den dientes a nosotros, llevar a los argumentos necesarios para poder debatir, por supuesto, dentro de la Comisión de Hacienda,
para poderlo subir al Congreso, para poder tocarle la puerta a la gobernadora y decirle, esto es lo que se ocupa en Cajeme, consensado con los sectores económicos y con la gente que sabe y con la gente que mueve la economía. Eso nos abre las puertas, la verdad. Muy bien. El siguiente tema es política de impuestos para nuestro estado. ¿Cuál sería tu postura o tus propuestas desde el Congreso? Fíjate que hemos tenido muchos temas en cuanto a impuestos que han estado llegando. Nosotros necesitamos hacer una revisión porque de pronto eso frena muchas veces el crecimiento que nosotros tenemos, el no darle las facilidades a la gente que está aquí, que ya es la economía de nosotros, pues impide ese crecimiento y mucha gente deserta y dice, no, pues es que no me ayudas, me ponen muchas trabas, me ponen mucho pago de impuestos y yo ya mejor no trabajo. Entonces necesitamos revisar ese esquema. Por supuesto que nos ayuden a revisar ese esquema para poder subir una propuesta más integral, porque por ejemplo ahorita yo traigo el tema Infonavit, por un ejemplo. Infonavit te cobra más intereses que a lo mejor no tiene que ver, pero es un ejemplo, te cobra más intereses que la banca. Es decir, que esa persona en su vida va a terminar de pagar su casa, ¿no? Entonces el trabajador se está quejando del tema Infonavit, se está quejando de los impuestos en las horas extras que les están cobrando. Si se supone que ellos ya están trabajando horas extras para tener un ingreso y de pronto les cobras otro impuesto. Y luego llegan sus utilidades y les cobras un impuesto sobre la utilidad y les vas quitando y reteniendo recursos. Así como ellos están batallando, así se está batallando aquí también. Necesitamos hacer una revisión fuerte de que nos apoye la gente que nos tiene que apoyar para hacer una propuesta integral y poder revisar ese tema correctamente aquí en Sonora. ¿Esa revisión implica que haya aumento de impuestos? No necesariamente. Obviamente si queremos hacer una revisión es precisamente para eso, para que pueda disminuir el tema, para que se pueda adecuar a la realidad que se está viviendo y que de pronto no se dupliquen cosas, porque hay muchas cosas que se están duplicando. Sí, y que ahorita que tenemos la oportunidad de convivir y de platicar con ustedes, pues nos han venido diciendo, oye, a ver, qué ilógico esto, mira, si ya cobraste y estás volviendo a cobrar y estás volviendo a cobrar. Eso nos sirve a nosotros para armar la propuesta y poder trabajar. Mira, yo te quiero decir algo nomás, ¿verdad? Eso que comentaste, Infonavit, es cierto. ¿Cómo es posible que el Infonavit, que recibe fondos de todos los empresarios, del 5% de sueldos, así es, esté cobrando más alto que la banca? Que la banca. Ahora, hay otro ejemplo que está cobrando más todavía, que es el Mejoravit. El Mejoravit. Es altísimo los intereses, y el Fonacot, que está... no, ese está peor, el Fonacot. Yo procuro a mis empleados, si van a tener un pleito de Fonacot, que les expliquen bien lo que les van a cobrar y todo. Son impagables y los intereses son altísimos. Ahora resulta que esas instituciones creadas para favorecer a los trabajadores ya no favorecen. La están hundiendo. Tienes un trabajador y empieza a pagar su Infonavit, mejor se sale porque ya no puede y quiere que le pagues por fuera. O sea, todas las instituciones se volvieron en contra de los trabajadores. Fonacot, están abusando. Fonacot tiene que implementó una tarjeta que pueden utilizar en lo que sea, el trabajador, y les cobran una cantidad de intereses increíble y ahí se quedaron endrogados, altísima, ¿no? Altísima. O sea, tú puedes comprar hasta bebidas alcohólicas con esa tarjeta y no hay ningún problema. Entonces, imagínate, el trabajador agarra esa tarjeta y ya quedó endrogado, ¿no? Entonces, son temas que sí hay que revisar, que a lo mejor son complicados porque pues va a haber una resistencia natural, obviamente, de esas instituciones que ya vienen trabajando así, pero, exacto, pero que tenemos que trabajar, a lo mejor sí desde el Congreso, pero que son temas federales, que tenemos que empujar juntos el Congreso con los diputados federales y los senadores para poderlo hacer llegar allá y que se note la diferencia. Es una solicitud muy fuerte del área de los trabajadores. Y en el tema de impuestos, como te digo, haz de cuenta que estamos diciendo no hagan nada, pues no queremos que crezca la economía y estás poniendo impuesto tras impuesto. Lo poquito que hagas te cobro. Exacto. Muy bien. En el tema de mejora regulatoria. Es un tema que ha trabajado el compañero Mar Guillén. Es un tema que lo hemos acompañado en el tema precisamente de mejora regulatoria. Y es un tema que ya ha ido avanzando y que ya se va a aprobar bien en el Congreso del Estado. Y yo agradezco mucho, aprovechando esto, porque ustedes fueron parte importante y fundamental del tema de mejora regulatoria, que nos ha ayudado a estar de alguna forma a la vanguardia en este sentido.
y con gusto nosotros nos hemos sumado en el tema y en los que vengan para poder mejorar aquí. Muy bien, y falta mucho todavía trabajar en ese. Todavía falta hacer muchas mejoras, así como la ley electoral también. Así es, en muchas leyes todavía falta armonizar y hacer algunas adecuaciones, pero vamos a estar trabajando con favor de Dios nuevamente desde el Congreso con la apertura que hemos tenido para que sigan avanzando estos temas importantes. Muy bien. En el tema de promoción de nuestro municipio o incluso de nuestro estado en el resto del país y el mundo, creo que no le hemos apostado a este tema. Es un tema que ha estado guardado. Tenemos mucha riqueza sonora, tenemos que presumir también de Cajeme y sin duda la Comisión de Fomento Económico y Turismo tendrá que crear un plan verdadero. Debemos de impulsar que se cree ese plan, que se pueda vender a Sonora como lo que realmente es. Tenemos minería, tenemos muchas otras cosas que no se están explotando. Estamos con la frontera con Estados Unidos, que de alguna forma somos un paso natural y es un tema que tenemos que trabajar. Es un gran tema pendiente porque no hemos explotado lo que somos como Estado, nuestra riqueza, nuestras culturas, nuestras tradiciones, y sí ha habido acuerdos de trabajar con otras ciudades hermanas en Estados Unidos, pero necesitamos apostarle más e impulsar más esto. Ya se inició esa apertura, la gobernadora ha hecho muy bien su trabajo en ese sentido, pero debemos de empujar a esta comisión que realmente haga lo propio y que se explote lo que se nos. Muy bien. Precisamente hace ratito hablabas de apoyos, ¿no? De la cuestión de impuestos y también de presupuesto. Y ahora mejora regulatoria, lo que nos seguiría sería programas, apoyos e incentivos al sector empresarial que ya está, así como atraer grandes inversiones, pero con los que ya están. ¿Hay alguna política, alguna iniciativa que tengan de apoyo específico al sector comercial? Fíjate que se nos han estado acercando a algunos empresarios precisamente solicitando eso. En cuestión de impuestos que se les ponen, pues a veces que les parece imposible o incluso simplemente te comenta que para establecer una empresa, pues hay cosas que te puede ayudar el municipio y te puede ayudar al Estado para facilitarte este proceso. Falta mucho por avanzar, sin duda. Necesitamos empujar el que sea más ágil la apertura que nosotros tengamos para el establecimiento de nuevas empresas y que eso nos permita mover más la economía, porque eso también de pronto es ocasiona una parálisis como lo hemos venido trabajando. Falta mucho por impulsar en ese tema. Falta mucho, creo, también agarrarnos de la mano con los empresarios o con las grandes empresas y que nos digan exactamente qué es lo que ellos quisieran trabajar, en qué renglón quisieran trabajar y en qué pudiéramos apoyar para de alguna forma hacer un enlace y poderlo proponer también allá. Nosotros, y les digo mucho eso, y va a ser constante en mi plática, porque antes pues las leyes eran puras ocurrencias, a alguien se le ocurría hacer algo y es que ocupo tener leyes que impulso y metían leyes de todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, pues en la parálisis esa legislativa que nos pusimos a trabajar, pues no se permitió el tema de las ocurrencias. Fue el primer pacto que hicimos entre la bancada de nosotros, de los 15 diputados por el PRI, de no meter ocurrencias, de realmente trabajar los temas. Después de esto se viene la apertura de la legislatura a cualquier persona o cualquier sector que se acercara con nosotros a trabajar de la mano. ¿Por qué? Precisamente para que las cosas que se impulsen y se trabajen sean cosas que realmente se necesiten en el Estado, y eso ocupamos de verdad que la gente se nos siga acercando, que poder hacer esta sinergia y que las personas que son afectadas por los temas, poderlos trabajar con las personas afectadas para que nos den los argumentos necesarios para trabajar. De pronto nosotros, si lo reconocemos, no somos expertos en todos los temas. ¿Qué tenemos que hacer? Estar con las personas que sí son expertos, estar con las personas que sí tienen que ver con el tema y que nos den toda la información necesaria, los argumentos que nos acompañen y entonces sí poder trabajar esos grandes temas en su contra. Claro que eso lo hacen los representantes, ¿verdad? Así es, pero antes no pasaba. Ustedes de alguna forma, algún momento reconocieron que no había una apertura de parte de los diputados actuales, siendo que somos nosotros los que podemos elevar a nivel de iniciativa o hacer algunas gestiones. Muchos de ustedes han estado acompañando allá
o abrir las puertas a lo mejor para hacer un trabajo. Eso necesitamos seguir haciendo. Claro. Que la siguiente legislatura que llegue, independientemente de los que queden, tengan esa apertura para que siga creciendo esta sinergia y poder hacer fuerza y poder traer mejoras a Cajeme. Que es parte de lo que nuestro presidente seguramente te va a comentar, ¿no? Sí. Que ya lo trae. Bien, ¿algún proyecto que traigan ustedes de alto impacto? Me refiero a tu, Brenda, desde el Congreso, que ya traigan como plan de alto impacto para nuestro municipio. En el caso muy particular, volviendo al tema de seguridad pública, nos habremos de sumar al proyecto que está manejando el compañero Emeterio Ochoa, que va directamente a mejorar el tema de seguridad pública, no solamente buscar los recursos necesarios para la infraestructura que se requiere, ni para contar con más, ni para solamente para comprar más patrullas, que se ocupan más patrullas, porque Obregón fue creciendo y nos fuimos quedando con las mismas unidades, ¿no? Ni más policías, sino también entrarle de raíz a este tema, presupuestalmente hablando, pero también de raíz para que el policía sea realmente amigo o proteja realmente al ciudadano. Ese va a ser un gran tema que nosotros vamos a traer, el tema de entrar a la raíz del problema en seguridad pública, cambiar lo que se tenga que cambiar, ponerles de alguna forma las trabas, por llamarlo de alguna forma, para que realmente hagan su trabajo, porque ahorita no hay sanciones, o tal parece que no hay sanciones para el policía que no cumpla con su función. De pronto llegan los policías a una parte y pues parece que se elevan los robos, ¿no? Parece que es al revés. Entonces el ciudadano te dice, no, pues es que trabajan juntos, le permite. Entonces tiene que haber sanciones también para los policías que no hagan su función, para que de esa forma se obliguen realmente a hacer su trabajo y que donde se eleve ese delito, pues haya sanciones para ellos, que se pueda haber una rotación de mandos para poder cambiar. ¿Cuál es otro gran tema? Y lo hemos venido trabajando y yo creo que ya lo compartieron. Necesitamos mejorar la infraestructura de Obregón, sí, pero la imagen que tenemos como municipio. Ingreses por donde ingreses a Obregón, es un desastre en todos los aspectos. En calles, en imagen, en negocios, no hay de alguna forma un buen recibimiento, no solamente para nosotros que regresamos a veces a Cajeme de un viaje, sino para los que están llegando por nuestra parte. Y tenemos que mejorar las 40 o las principales vialidades de Obregón, por donde transitamos todos, porque de pronto también el recurso no va a ser suficiente para pavimentar todo Obregón. Se ocupan alrededor de 30 años del presupuesto completo de Obregón, nomás para terminar de pavimentar Obregón. Nosotros estuvimos ayudando a etiquetar mucho recurso para calles y yo les pregunto a ustedes, ¿han notado que se ha invertido ese recurso? No se nota, porque es una calle en la Beltrones, 2 calles en la Valle Dorado, 5 calles en la Cajeme, 1 calle en la Norte. Entonces está todo distribuido, disperso y tal pareciera que no se hizo nada al respecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mejor? Agarrar la entrada norte y ingresarle el presupuesto a esa entrada norte para mejorar lo necesario. Y aprovecho el tema porque no nada más lo se ha mencionado aquí, a lo mejor nuestro presidente también te quiere decir algo, pero se ha mencionado, se etiqueta recurso, se aplica, pero luego a la parte de la ejecución lo pavimentan y luego vuelven a abrir por falta de coordinación y planeación, entre otras cosas, y ahí ustedes también desde el Congreso en la parte de legislación y asignación de obras o la parte de la ley de adquisiciones, ¿cómo darle también dientes a ese tipo de sanciones? Fíjate que no había, antes de esta legislatura, no existía una comisión en particular o un trabajo que se creó ahora, que ya va a empezar a funcionar, donde verificara todo el desarrollo urbano de los municipios. Una institución o una comisión que realmente se dedique a revisar y autorizar cómo va a crecer, cómo se va a desarrollar y cómo se va a trabajar el municipio. Por cuestiones políticas o por cuestiones por cuestiones políticas más bien, pues nadie se quiere meter a arreglarlo de abajo porque no se ve. Entonces dice, no, pues es que si soy presidente y arreglo lo de abajo y no hago nada arriba, pues voy a pasar gris, ¿no? Y así hemos sido, hay que decirlo, trienio tras trienio. Tenemos destrozada la parte de abajo de Obregón, es una realidad. Es concreto, son tubos de concreto que ya están destrozados, que son puras cavernas, por eso hemos tenido hundimientos y todo aquí, pero nadie le quiere entrar a ese tema porque no se va a ver. Ahora sí,
precisamente dentro de esas acciones que se quieren hacer, va a contemplar arreglar abajo para posteriormente trabajar arriba. La parte esa de abajo nos cuesta millones de pesos. Se va a llevar un recurso importante solamente poder solucionar ese problema, pero lo tenemos que hacer. Claro, si no lo que pongas arriba abajo. De nada sirve, pero como te digo, muchas veces dicen, no, pues para que vean que sí pavimenté, ahí están las calles, ¿no? Aunque a la vuelta de los meses, pues ya estén reventadas por abajo, ¿no? Entonces, sí va a haber un plan integral, ya va a haber una institución encargada de revisar el desarrollo que se tiene, viendo precisamente esto, y ahora con ese nuevo ordenamiento de hacer las cosas bien, de que te vas a ir desde revisar la parte de abajo hasta revisar los alrededores, que no hay establecimientos que estén mal ubicados, que haya un embellecimiento completo, pero no nada más el embellecimiento de pintura, sino también un arreglo total, se va a empezar a notar la diferencia. Excelente. Abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, aquí viene una pregunta. ¿Hay recursos suficientes para todo esto? O sea, ustedes que ya han participado etiquetando presupuestos y también votando presupuestos y leyes de ingresos y egresos, ¿alcanza para los proyectos que queremos hacer en Cajeme? Mira, hay en lo particular, en seguridad pública, te lo comento, hay programas que ya nos ayudan a mejorar el tema de seguridad pública. Se les pretende dar incentivos a los policías también de alguna forma que hagan bien sus funciones. Ya existen desarrollo social, recursos para apoyar familias, ¿no? Que se hace un apoyo pues, de muchas familias al año. De ahí mismo, del tema de desarrollo social, del recurso, se van a sacar los incentivos que se van a aplicar con los policías. No requieres un recurso nuevo para esto. Ya vas a tomar el mismo presupuesto que ahí existe. También son cajemenses, también son ciudadanos. Simplemente vas a etiquetar cierta cantidad de recursos de ahí para que sea apoyo para ellos. En el tema de equipamiento, hay Fortamun, hay varios programas que ya nos permiten equipar a la policía, y en el tema de ordenar hacia adentro, pues no se requiere básicamente recursos, más bien lo que se requiere es una mano dura, poner las reglas que se van a necesitar para que realmente pueda pasar esto. En el tema de lo que estamos platicando del embellecimiento y todo, cada dependencia en el ayuntamiento, pues cada año designa su propio presupuesto, y así como decíamos que se hacen las cosas dispersas, pues cada uno trabaja en diferentes lugares, en lo que cree o en lo que el ciudadano de pronto le llama, y pues cada quien se gasta dinero ya en hacer algo, pero no existe una coordinación. Ahorita si Omapaz te abre una calle, pues te deja tapado con tierra y ahí quedó. Y nunca llegó desarrollo urbano a completar el pavimento que ya existía. ¿Qué hay que hacer? Solamente amalgamar a estas dependencias, que se pongan a trabajar en conjunto, que ya del presupuesto que ellos tienen, hacer un grupo que se va a venir a trabajar acá con el tema de las acciones para mejorar y embellecer nuestro municipio, y otro grupo de los que ya existe con el mismo presupuesto se vaya a trabajar en las contingencias diarias. Es decir, que se va a eficientar el manejo de recursos, porque ya está ahí, nada más que lo vamos a aplicar de manera ordenada. Una parte para hacer lo que es el plan y otra parte para seguir manteniendo lo que ya está. Recursos siempre va a faltar, recursos siempre es insuficiente, porque yo le vengo diciendo también algo al ciudadano. De pronto es muy complicado que quiera que el ayuntamiento solucione todo. De pronto es muy complicado que Imagen Urbana tenga millones de lámparas porque las ponen y las pasan quebrando. Nunca va a ser suficiente también por ese tema, porque no hay una corresponsabilidad la mayoría de las veces del ciudadano con lo que ya se está creando. No hay un cuidado. Entonces, ¿sí va a ser falta de recursos? Sí, siempre va a ser falta de recursos. Pero de lo que ya tenemos podemos implementar estas acciones que se van a hacer. Algunos programas son federales de los que mencionaste, ¿verdad? Sobre todo para seguridad pública. Así es, son programas federales que ya se gestionan, que ya están aquí, pero que incluso si tú haces un plan y tú vas allá y tocas las puertas, yo estoy segura, con las grandes gestiones, que se pueden conseguir más recursos. Si tú no vas y no llevas un plan a algún lugar, pues no puedes bajar recursos. Eso nos pasa en cultura. Aquí en Obregón no nos ponen de acuerdo en el sector cultural y hay muchos recursos a nivel federal, pero Cajeme no lo pelea porque no hay proyectos. ¿Qué hay que hacer? Hacer el proyecto,
sumarte con quien te tengas que sumar en el camino e ir a tocar las puertas de la federación y poder conseguir más recursos para acá. Recursos extraordinarios que nos van a permitir también avanzar en estos temas. Que quede cierto, que al municipio de Cajeme nada más le toca el 4% del total de los recursos del Estado. ¿Es cierto eso? Ahora, si es cierto, ¿qué se puede hacer para mejorar eso? Digo, muy poco, viendo que quizás se habla de que quizás es un 10% del PIB, ¿verdad? De Sonora, y le toca nada más el 4%. Pues le tocaba nada más el 4%. La verdad que fue creciendo, todavía no hemos llegado a ese 10% que usted comenta, pero por naturaleza Obregón no le mandaban ni el 4%, le mandaban menos, ¿no? Por eso te hacía la referencia del 16 contra el 1100, pues, ¿no? Prácticamente no le mandaban recursos porque se asignaban como la persona quería, y ahora ya hay un ordenamiento que tiene que haber una asignación de acuerdo a la corresponsabilidad. De ahí también está la importancia de los diputados locales o de nosotros que vamos a pelearnos y a exigir más recursos, ya sea el que nos toca o ya sea recursos extraordinarios, para irnos equiparando un poco. Ese trabajo se ha hecho por 3 años. Hemos ido elevando poco a poco el presupuesto de Obregón y ese es un gran tema que traemos pendiente. ¿Cómo estoy? Ahorita estamos alrededor del 6%. ¿Y pueden hacer con las cámaras ahí para mejorar eso? Proyectos que nos ayuden precisamente a llevar dientes, a llevar proyectos, a llevar, sí, grandes proyectos que nos digan, espérate, es que no te estoy pidiendo recursos nomás por ocurrencia. Mira, aquí está lo que queremos hacer en Cajeme. ¿Qué tipo de proyectos, por ejemplo? Económicos, de desarrollo, todo lo que ustedes consideren que nos puede ayudar a crecer en Obregón. Si no son recursos propios del Estado y son buenos proyectos, la gobernadora los hace suyos y toca las puertas donde las tiene que tocar. Teniendo diputados federales y senadores de nuestra parte, podemos hacer exactamente lo mismo. Lo que no podamos conseguir aquí a nivel Estado, porque pues todo el mundo jala su cobija, ¿no? Obviamente para su municipio, llevarnos esos grandes proyectos, hacer la gestión necesaria para que lleguen otros recursos que ya existen y que no peleamos nosotros, que lleguen a Cajeme. Por ejemplo, ¿puedes dar ejemplos de tipo de proyectos que se han hecho en otros lados, exitosos, de desarrollo? Hay mucha gente que, bueno, hay ciudades grandes que han solucionado el tema del transporte público, por ejemplo, y que aquí es un gran tema que tenemos pendiente. Que es el tema que queríamos ahí, que Tony acaparó aquí todo. Que no hemos llegado, no hemos podido solucionar ese tema, no solamente desde el tema de concesionarios, o sea, porque también hay un gran pleito con los concesionarios. Necesitamos hacer un gran trabajo en el tema del transporte público. Unirnos todos a hacer un gran proyecto que realmente venga a quedar en los zapatos de Obregón y poderlo llevar y elevarlo al nivel que lo tengamos que elevar para que baje recursos. Ahorita nada más se vienen a tapar baches, se mandan camiones, poquitos porque no hemos logrado completar ni los que ocupamos. Pero no hay proyectos porque no hay acuerdos. Entonces, es un gran tema. Qué bueno que ahí salió el tema, ¿no? Pero eso es importante. ¿Traes otro, presidente? No, ese era el siguiente punto que quería ver específico. Yo traigo el de deuda pública, tu postura del Congreso en la deuda pública. Pues ahorita también te decía, ¿no? Nunca va a ser suficiente el presupuesto. ¿Autorizarían deuda pública? En esta legislatura se autorizó precisamente un refinanciamiento de la deuda existente y sí se solicitó un crédito. Sí se solicitó un crédito porque era necesario solicitar el crédito pues para poder avanzar. No tengo la cantidad exacta, pero muchos millones de pesos de deuda solamente a los proveedores que dejó nuestro gobernador anterior, que no estaban pagados. Sonora quedó sin nada prácticamente. Teníamos Itson, no le mandaban los recursos necesarios a Itson, a Itesca y a muchas otras instituciones. Istezón, que todavía es un tema que no logramos nivelar, quedó realmente en la ruina y fue necesario precisamente de acuerdo al desastre que nos encontramos, porque sí fue un desastre, solicitar un crédito. Mucha gente satanizó el tema, pero era necesario hacerlo para empezar a nivelarlos en el tema de los pagos necesarios y para poder avanzar. Ahorita la idea es seguir a como estamos solamente y gestionar más recursos extraordinarios, más recursos de otros lugares para no tener necesidad de hacer esto. Muy bien. Pues si no hay más preguntas en desarrollo económico, nos dedicamos a transparencia, que es otro de los temas grandes.
tu postura en el tema de la lucha anticorrupción y también de transparencia y rendición de cuentas desde el Congreso. Fue un tema trascendental en esta legislatura, creo que lo vieron, se creó la Comisión Anticorrupción, con sus pros, sus contras y cosas que mejorar, eso lo entendemos, pero ya está creada. Yo creo que es la primera vez que se ve un esfuerzo real de poder trabajar este tema. Se fajó los pantalones en el tema de que hubiera justicia contra nosotros los políticos, y yo lo digo así porque pues al final del día somos nosotros, y ahora sabemos que tenemos que hacer las cosas bien, si de por sí ya las veníamos haciendo, hablo a título personal. Ahora con más razón sabemos que hay una justicia que la gente le exigía además, ¿no? Que veía, no, pues ustedes son seres intocables, que no pasa nada. Desde ahí empieza la corrupción dentro del seno de los congresos, porque no pasa nada si ustedes roban, no pasa nada si se llevan las cosas. Ahora sí pasa, está la Comisión Anticorrupción. Rendición de cuentas fue un tema que nosotros nos comprometimos desde el inicio de la legislatura. Fuimos la primera legislatura la primera, no legislatura, la primera bancada a nivel nacional, y lo digo con orgullo, que presentamos la declaración 3 de 3. Todos nosotros la subimos a la plataforma, fuimos la primera y casi la única legislatura, bancada priista, lo hablo por nosotros, que hicimos la declaración patrimonial 3 de 3 como un gran compromiso con los ciudadanos. La gente puede entrar a la plataforma y puede revisar lo que nosotros tenemos, y así lo vamos a seguir haciendo. Ese compromiso ya se estableció, lo estamos firmando con ustedes también, y es un gran tema que tiene que seguir avanzando, que tiene que quedar establecido por ley para que las siguientes legislaturas o los siguientes congresos y los siguientes gobiernos que lleguen tengan que hacer exactamente lo mismo. ¿Alguna modificación al sistema estatal anticorrupción, el Consejo de Participación o algo más relacionado en esto? Creo que hay un gran tema en eso que dices tú en el Consejo de Participación. Ha habido comentarios al respecto que se necesita cambiar algunas personas que están presentes. Es un proceso que habrá de revisarse también, porque la idea es que sean ciudadanos que estén participando en esta Comisión Anticorrupción. Entonces hay un tema pendiente en ese sentido. Si te puedo abonar un poquito más en el caso de los diputados, pues a nosotros también ya nos están revisando que hagamos nuestro trabajo, y hay un comité que revisa el desempeño legislativo que tenemos cada uno de nosotros y que también está transparentado. Entonces se ha avanzado mucho al respecto. Ese es un buen tema. ¿Piensas que es... No quisiera decir transparente, porque lo es? De hecho, ahí está en la página del Congreso la evaluación del desempeño de los legisladores, pero ¿es suficiente esa medida que tienen para medir el trabajo de los legisladores? No es suficiente porque desgraciadamente son números, es muy cerrado en algunos aspectos, considera si subiste o no subiste al pleno, y muchas veces hay consensos de que suba solamente una persona, aunque sea tema de varias personas, o algún tema que traía un diputado se asume como un compromiso de la bancada completa, ya no le cuenta al diputado. De cierta forma es cerrado, porque yo creo que, y lo platicamos, no lo estoy diciendo solamente aquí, claro, debe de considerar otros aspectos importantes, porque el trabajo que se hace abajo con la sociedad también es importante. El que tú le vayas a cumplir al ciudadano, el que tú tengas contacto con el ciudadano, el que tú hagas políticas directas que beneficien al ciudadano, debería de estar ahí. Y te lo digo como ejemplo personal. A mí me tocó febrero y marzo del año pasado ser presidenta del Congreso del Estado, y lo digo con orgullo, porque me tocó el tema del gasolinazo, que fue un tema muy difícil, un tema que se abordó muy cuidado, que a lo mejor no permeó tanto para acá, para en Obregón, pero fue un tema muy álgido que en Tijuana, Mexicali, les cerraron el Congreso, los diputados dejaron de trabajar. Aquí con nosotros se quedaron un mes viviendo casi prácticamente dentro del Congreso, pero se pudo transitar muy bien el tema, y a raíz de esto se pide de parte de ellos mismos que me quede como la única vez que ha pasado, presidenta del Congreso por 2 meses consecutivos, para poder seguir trabajando este tema tan fuerte que se tuvo, y algo tan complicado como esto, que impidió que se cerrara el Congreso del Estado, que impidió tener problemas más trascendentales, que se pudieron subir los puntos del pliego petitorio, aún no siendo parte del Congreso del Estado, eran federales, y poder transitar bien el tema, no cuenta dentro de este desempeño.
Entonces, hay cosas que yo creo que se deben de considerar, porque va más allá el trabajo de subir una iniciativa o de subir un trabajo o de estar participando constantemente en el Pleno. Hay cosas que también vienen a sumar para que el Congreso del Estado mejore y deben de considerarse dentro de este desempeño. Y aprovechando el tema, ¿en qué quedó el gasolinas? Fue un tema que nosotros transitamos, hicimos un esquema de trabajo donde cada sesión que nosotros teníamos subíamos de 1 a 2 puntos de los correspondientes, se elevó a nivel federal y de la federación les estuvieron respondiendo a ellos y a nosotros los trámites correspondientes. Es un tema federal, no es un tema de nosotros. En cuanto a lo que nosotros estábamos trabajando aquí abajo, ellos quedaron conformes en cuanto al manejo que le dimos, al trato, a cómo pudimos transitarlo aquí, pero todavía el tema está pendiente a nivel federal. Ese gran pendiente existe todavía. En cuanto al trabajo interno del Congreso para poder manejar la problemática, se manejó de manera adecuada y aún siguen visitándonos ellos en el Congreso del Estado, se les abren las puertas, podemos platicar y algunas cosas que nos están llevando ellos para que nosotros subamos al Congreso. Una petición fue el tema de la anticorrupción, por ejemplo, que fue un gran tema que nosotros aplicamos. Un gran tema que ellos traían internamente era pues que ya no querían que los diputados tuviéramos gasolina y tuviéramos viáticos y otras cosas prerrogativas que existen por el hecho de tener que viajar para cumplir las funciones, y se eliminan esas prerrogativas a solicitud de ellos, es decir que se fue transitando este tema bien, pero ya a nivel federal ahí está el gran problema todavía. Ok, pero se eliminaron las prerrogativas. En el caso de nosotros sí, ya no contamos con viáticos, ya no contamos con gasolina. Desde que nosotros iniciamos no existe el famoso fondo legislativo que tú tenías contemplado, que además se usaba de manera discrecional. Ya no se cuenta con eso. El año, bueno, este periodo que pasó, teníamos autorizada la gasolina, como ya estaba en presupuesto, lo que hicimos fue donarlo al cuerpo de bomberos de cada municipio. Y eso lo hicimos público, estuvimos donando cada quien nuestra parte correspondiente a los cuerpos de bomberos municipales para que tuvieran diésel para mover las bomberas. Eso ya quedó entonces en ley para la legislatura que viene, ya no existía. Ahorita ya no aparece, fue en el presupuesto pasado, en este presupuesto ya no aparece ninguna prerrogativa, porque la vez pasada hicimos ese esquema porque ya estaba considerado en el presupuesto. Muy bien, el sistema de denuncias precisamente contra la corrupción, ¿algún tema en específico que traigan para reforzar ahí? Ahí se necesita todavía trabajar mucho en el sistema que está recibiendo denuncias. También yo creo que necesitamos trabajar el tema de la confianza del ciudadano, porque de pronto el ciudadano no quiere denunciar porque o siente que no pasa nada o siente que la van a tomar contra ellos, ¿no? Entonces hay que socializar mucho ese tema, hay que buscar la forma de que el ciudadano tenga la confianza de hacer las denuncias correspondientes para realmente ir avanzando en el tema. Y por supuesto, en base a ese avance se va a hacer perfectible este sistema de denuncias, pero ahorita sí, yo creo que es mucho trabajar con el ciudadano para que tenga esa confianza de realmente sí denunciar y pues que sirva la comisión que se está implementando. Muy bien, el acceso a la información pública de una manera más sencilla. Ahorita ya existe un portal correspondiente, la gente que tiene acceso a las tecnologías pues accede a él. Incluso en el tema de obra pública, con la aplicación Tu Obra MX, que es algo que se dio a conocer mucho porque tuvo un premio a nivel nacional, la gente puede ver en qué se aplica el recurso, quién es la persona que está construyendo. Es una herramienta sencilla para la persona que usa tecnología. Quizá para la persona que no lo use, pues no sea tan fácil. Entonces, buscar un esquema para las personas que no. Pero pues yo creo que en una gran cantidad de población ya usamos ese sistema, ¿no? ¿Lo consideras entonces que ya es amigable como está la plataforma de transparencia ahorita? Sí, la persona que usa la tecnología, pues por lo menos en caso muy particular no me ha comentado que ha tenido ningún problema al respecto, pero pues muchas veces hay cuestiones de sistema que mejorar. Bien, la vinculación y participación, ¿mejorarías algo también o lo subirías a ley? De hecho, uno de mis compromisos ahorita, precisamente como candidata, es trabajar de la mano con los organismos civiles. De pronto hay grandes temas, como nos tocó el peso por peso, por darte un ejemplo,
donde pues no se podía solucionar esa temática en el gobierno, y pues no teniendo a alguien que esté trabajando de la mano, abriendo las puertas o siendo un enlace, de pronto se les complica a los organismos civiles acercarse al gobierno. En el caso muy particular, claro que lo vamos a manejar, es un compromiso de trabajar de la mano con todos los organismos civiles, asociaciones civiles que tengamos aquí en el municipio, para hacer un puente de comunicación entre ellos y el gobierno, para mejorar todos los sistemas que ellos tengan que manejar, tanto el peso por peso como las ayudas necesarias, e incluso conseguir recursos para que mejore su infraestructura también. Muy bien. Bueno, abrimos la ronda de preguntas y respuestas en este tema. Jesús. Bueno, no, ahorita quiero aguantar un poquito para que toque los temas que traes ahí extraordinarios, ¿no? Ok, entonces empiezo con el primero. Periodos ordinarios legislativos, ¿suficientes, no suficientes? ¿Los tiempos los extenderían? Fíjate que antes no estábamos amalgamados con el federal, cada quien terminaba en diferentes meses el periodo legislativo, y pues de nada servía que el Congreso del Estado estuviera un mes más si ibas a turnar lo que ocupabas a la federación y se iba a quedar guardado ahí. Entonces, un gran tema que nosotros tuvimos fue precisamente amalgamar nuestros periodos legislativos con el federal para que se pudiera dar un trámite real a los temas. Entonces, no los alargaría. Nos ha funcionado bien hasta el momento el hecho de estar así, porque se ha podido resolver de manera más pronta y expedita la temática que se envía del Congreso de Sonora a la Federación. Ok, y en los temas que quedan, ¿es el mismo tema de periodos o de eficiencia? Hay muchos temas que se quedan también guardados en el Congreso del Estado. Y esos tiempos, pues, bueno, ¿cuál sería tu propuesta para sacarlos y ser aún más efectivos? Fíjate que te puedo decir con orgullo que antes de precisamente de salir ahorita estos temas de campaña, trabajamos de manera fuerte dentro del Congreso del Estado para darle trámite a todos los temas pendientes en todas las comisiones que existen en el Congreso. Había temas que se fueron quedando, no por no quererlos tratar, porque por ejemplo el nuevo sistema de justicia penal pues nos llevó mucho tiempo y pues se iban quedando otros temas ahí pendientes. Entonces nos pusimos el compromiso, ahí sí los 33 diputados, de hacer un esquema de trabajo de una semana completa, donde tuvimos las diferentes comisiones casi una tras otra para empezar a tocar los temas, y asimismo con el dictamen correspondiente se fueron elevando al tema del Congreso, bueno, del Pleno del Congreso, y aprobando o desechando dependiendo de los temas que son. Es decir, que ahí avanzamos y no dejamos pendientes hasta el momento, excepto lo que existe, que se quiere mejorar en el nuevo sistema de justicia penal, y ahorita pues está trabajando la comisión que queda cubriendo este periodo, recibiendo los nuevos temas que son los que habremos de tener pendientes ahí. Claro. Pero eso lo hicieron ustedes poniéndose de acuerdo, ¿no? O sea, a final de cuentas, ¿cómo lo hacemos institucional? Así es, creo que debemos de mejorar y de ver en nuestra ley precisamente que quede estipulado eso, porque nos toca, ahorita nosotros hemos trabajado mucho con consensos entre los 15 primero de la bancada, y hacer fuerza para que involucrar a los 33 diputados para sacar esos grandes temas pendientes que se tienen. Sin duda se debe de elevar al rango de ley, que quede ya estipulado, que yo creo que es algo que nosotros, y yo creo lo vamos a hacer, porque de nada sirve que nosotros lo hayamos trabajado bien y que de pronto lleguen otros y lo tumben y volver otra vez a no tener quórum y todo, ¿no? Por conveniencias políticas, por lo que lo veas. Habremos de regular este tema también tan importante para que siga avanzando la eficiencia del Congreso del Estado. Sí. Oye, durante este periodo, ¿cómo trabajaron con la Diputación Federal? ¿Cómo se coordinaron con la Diputación Federal? Hablas de que se vieron temas federales pues, en el Congreso y todo eso, pero ¿qué tal fue el ejercicio de trabajar con diputados federales? Mira, en el caso muy particular, nosotros hicimos mucha fuerza juntos, y te lo comento sinceramente, los temas federales prácticamente los manejó la gobernadora. Nosotros hicimos una alianza entre los 5, nosotros nos sentábamos con la gobernadora del estado a solicitar el apoyo, y de así se pudieron transitar muchos temas federales en su momento. No hubo un trabajo a lo mejor tan estrecho como lo hicimos nosotros con ese tema. Sabemos que se peleaban por recursos para Sonora y el trabajo se hacía, porque al final del día
si el diputado federal no se hubiera peleado por recursos, pues a lo mejor no llegan a Sonora, pero no hubo una relación tan directa como lo hicimos nosotros para poder bajar temas aquí a Cajeme. Bien, aprovechando el tema muy parecido a esto y aprovechando también tu experiencia, que es importante. Normalmente, incluso tú lo has mencionado, se trabaja por bancadas o se trabaja haciendo consenso. ¿Cómo con tu experiencia pudieras hacer una iniciativa en el que entiendo es parte de la política, pero los ciudadanos no necesitamos ese tipo de política, o sea, necesitamos eficiencia? ¿Cómo pudieras tú desde el Congreso hacer más eficiente este trabajo y que no se preste tanto a esos, bueno, pues a ese consenso por bancadas o yo te apruebo esto y tú esto? O sea, es trabajo de representación ciudadana. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Creo que con lo que platicamos, que habría que legislar en muchos sentidos, como lo veníamos diciendo anteriormente. Ya se legisló en el tema de los periodos, ya se legisló en que no haya un parálisis legislativa, que se legisle que no se queden temas pendientes, excepto los muy necesarios que se tengan que quedar ahí por tiempo. Es lo mismo que tendremos que hacer en ese sentido. Especificar de alguna forma en algún artículo que no se desechen temas importantes o que realmente sean relevantes para Sonora, pues por cuestiones políticas. Es algo complicado porque la vieja usanza así es, y hay que decirlo, pero te puedo decir con orgullo que esta bancada pues ha sido muy diferente, porque se privilegiaron mucho los intereses de la sociedad. Sí, de pronto hubo pleitos y yo creo que todo el mundo los vio. Hubo pleitos naturales donde obviamente pues cada quien estaba defendiendo una postura y una postura de unos muy mal, porque ya vimos lo que pasó, ¿no? con el gobernador, pero al final del día se pudo transitar. Sí tuvo que ser un gran trabajo de los coordinadores que se tuvieron ahora y de alguna forma buscar que se legisle. Estoy muy de acuerdo contigo. El ciudadano no tiene la culpa de los pleitos internos políticos que se den ahí para que no lleguen los beneficios o para que no se pueda avanzar o trabajar. Exacto, y ese es parte también del trabajo que les vamos Así a exigir como sociedad civil a la próxima legislatura, ¿no? Muy bien. Y partiendo de eso mismo y de tu experiencia, pues el presupuesto quiere quien quede, y ojalá, Brenda, pues también te toque. El presupuesto se empieza a analizar en septiembre, y en septiembre ya prácticamente también empiezan a tomar posición. ¿Cómo es ese trabajo si no se tiene, o sea, si entras de rápido el presupuesto? De hecho, pues sí, al inicio es complicado, imagínate, ¿no? Pero hay asesores que son propios del Congreso del Estado que nos ayudaron al inicio a transitar ese tema, precisamente. Hay gente con experiencia que incluso entró en cada bancada, que te lo comento por el caso de la diputada Flor Ayala, que ya fue diputada, que tuvo experiencia hacendaria. Ella nos ayudó muchísimo a todos nosotros a poder transitar ese tema, más la persona que está, por supuesto, en el Congreso y los asesores que se tienen también para caminar. De pronto si llegas con un tema muy importante, ¿no? Como que es el presupuestal, sí, pero se pudo caminar y transitar muy bien desde el inicio y es lo mismo que se tiene que hacer. Afortunadamente, si tenemos la posibilidad de llegar, pues habrá gentes que ya estuvimos ahí y otras gentes que habremos de caminar con ellos para poder avanzar. Y ese es el punto, por eso te preguntaba, tanto de periodos como de entrarle de lleno al presupuesto entrando, el trabajo por bancadas y cómo dejar algo institucional que si en un futuro o en la siguiente legislatura, si no es una bancada y tiene minoría, todos vean por los representantes. O sea, cómo institucionalizar eso, porque es una preocupación de todos los ciudadanos. Gane quien gane, pues hay diferentes, y cada quien se identifica con quien se tenga que identificar. Entonces la pluralidad es importante, pero el trabajo legislativo debe ser efectivo, ¿no? Pues, y eso es lo que nos importa. Precisamente por eso se legisló en el tema de la parálisis legislativa. Había como 6 legislaturas que habían querido llevar ese tema y no lo habían logrado el consenso. Fue muy complicado porque pues por ahí se tumbaban temas importantes cuando no querías apoyar, sobre todo los de oposición, no querían apoyar un tema que a lo mejor era del gobierno, del Congreso o del gobierno actual, pues simplemente no iban y meses tras meses. Hubo un presupuesto, incluso en la legislatura pasada, que no se aprobó porque no hubo un consenso. Si no hay una aprobación de un presupuesto nuevo, no, lo que pasa es que queda el presupuesto del año anterior, ya no que existe. ¿Por qué? Porque no hubo un consenso. Entonces no podemos permitir que sigan pasando esas cosas y el primer gran reto fue eliminar ese quórum necesario para iniciar sesiones.
nosotros no faltamos, no se canceló ninguna sesión del Congreso del Estado. Automáticamente el 100% de las que se tuvieron que llevar, se llevaron. Incluso salimos a municipios y salimos a diferentes lugares, pero no nos pasó eso porque quedó legislado. Excelente. Y una última, presidente, de la voz es las leyes vinculantes, es decir, tú mencionabas también el apoyo que tuvimos de uno de los diputados acá con la Cámara, y fue bueno el apoyo, creó la ley, etcétera, la ley de competitividad, pero luego al momento de pasar a su ejecución, ahí hay vacíos que nosotros demandamos, ¿no? Y a lo que me refiero es, quedó la ley, pero al momento de la ejecución, pues no se tiene la misma respuesta. ¿Cómo darle más dientes o vinculación, o incluso aplicar sanciones, incluirlas dentro de las leyes o dentro de algún, que podría ser una figura jurídica que realmente dé certeza que lo que esté ahí se tenga? Pues mira, en ese sentido tienes mucha razón. Ahorita, regresando un poco al nuevo sistema de justicia penal, si te fijas, te dije que todavía había que hacer reformas. Creo que habría que revisar la ley que quedó al respecto del mejor regulatorio. Y si hay algún pendiente por ahí, si hay algún vacío por ahí, no hay ningún problema que se vuelva a retomar esta ley, hacer la revisión correspondiente y poder hacer los cambios necesarios. No se cierra el hecho de que ya esté aprobada, de que ya la tengas ahí y que no la puedas modificar. Todavía se puede modificar, todavía es perfectible, todavía se puede trabajar en esto. ¿Y cómo nos pudieran dar dientes ustedes? Reuniéndonos nuevamente, fundamentando el porqué del cambio, y así de tal forma nosotros podemos trabajar en comisiones allá. Incluso nos pueden acompañar a las comisiones, dar sus argumentos y poderlo elevar de nuevo al Congreso y para poder ser aprobado por el Congreso. Bueno, excelente. No, pues ya, yo creo que aquí termina el ejercicio, si no hay más preguntas, no hay de Facebook, tampoco preguntas ahorita. Bueno, pues ahí pasan las carpetas. Perdón. Sí. Bueno, en nuestra agenda que hemos hecho, pues tenemos una serie de petitorios aquí que hacemos a todos los candidatos que vienen para cuando ya estén ejerciendo su función, en caso de quedar también, pues lleven la idea de lo que queremos hacer en trabajos como Cámara para participar. Entonces las voy a leer para que, si estás de acuerdo, las firmes. Le voy a prestar esto aquí. Bueno, muy bien. En esta serie de propuestas que hacemos como Cámara es una competitividad fiscal donde se promueve el crecimiento económico a través de la aplicación efectiva de leyes y o propuestas de iniciativas, programas e incentivos específicos y o reducción de la carga fiscal que fomente la competitividad de nuestra región. Otro es un parlamento abierto donde se promuevan mecanismos de participación efectiva atendiendo al llamado de la sociedad civil para garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de la labor legislativa, específicamente con una agenda de trabajo, de análisis con la sociedad civil previo a los temas relacionados con el gremio empresarial. Otro es que nos respeten como un órgano de consulta, que hablabas de trabajar mucho en conjunto. Yo creo que aquí encajamos bien en este punto, que es atender a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, donde se menciona que representan, promueven y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo, y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de riqueza. Otro es la información parlamentaria, donde se hace un enlace directo ante el Congreso del Estado de Sonora respecto a los intereses de esta Cámara en relación a los trabajos legislativos, análisis de la información, estatus de las iniciativas, la publicación inmediata de su postura y su votación también. Un punto más es gestión y planeación, que esto es para promover iniciativas y proyectos que el sector empresarial y social le fundamenten, tal como la propuesta de la Ley de Adquisiciones o Compras, sí, que aún está sin seguimiento, ¿no? En eso hemos estado aportando mucho y llevado temas ahí, ¿no? Y lo último sería un ejercicio legislativo donde promueva los mecanismos que garanticen la efectividad legislativa y la correcta ejecución de las leyes. Y esto es el compromiso que queremos hacer con ustedes, los candidatos. Bueno, muy bien. Lo vamos a firmar. ¿Algo que quieras aportar para el cierre, para despedir la transmisión nada más? Yo agradezco muchísimo la invitación que ustedes nos hicieron aquí a Canaco, con mucho gusto. Vamos a seguir participando, como ya lo hemos venido haciendo con ustedes, para mejorar Cajeme, para llevar en alto el nombre de nuestro municipio y para seguir mejorando las leyes que tenemos en el municipio. Okay. Gracias. Bueno, aquí te paso y la vamos a